Ok, voy a presentar el tema sobre procesos de ensambles no permanentes, semipermanentes y permanentes. Y mi grupo está conformado por Morales Arismendi Hugo, Rodríguez García Estefany Brigitte, que soy yo, Ruiz Bermúdez Armando Antonio, Salomón Coronel Verónica Guadalupe, Vázquez Almerón Cindy Janet y Choco Acanela Omar, de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia de procesos de fabricación, impartida por el profesor Rivera Gaitán Raúl, del grupo 4X. Ok, bueno, primeramente voy a dar una breve introducción sobre este tema. Los procesos de ensamblaje son esenciales en la fabricación moderna, permitiendo la creación de una amplia gama de productos, desde dispositivos electrónicos hasta automóviles y muebles, al unir múltiples componentes para formar un todo funcional. Estos procesos son cruciales para la producción eficiente y la calidad del producto. Este trabajo explica los principales tipos de procesos de ensamblaje utilizados en la industria manufacturera, desde métodos tradicionales hasta tecnologías avanzadas, y examina los factores que influyen en la selección del método adecuado, como el tipo de producto, el volumen de producto y los materiales y los requisitos de calidad. Comprender la importancia y diversidad de estos productos nos permite apreciar su papel central en la fabricación moderna y su distribución al desarrollo y producción de productos que utilizamos diariamente. Este trabajo también aborda la evolución de los procesos de ensamblaje, desde métodos artesanales primitivos hasta las tecnologías de vanguardia, y analiza diferentes enfoques, desde el ensamblaje manual hasta técnicas automatizadas y robóticas avanzadas. Ok, bueno, ahora voy a mencionar unos antecedentes. Los antecedentes de los procesos de ensamblaje se remontan a los albores de la civilización humana. Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos han estado uniendo materiales para crear herramientas, viviendas, artefactos y otras estructuras que les permite sobrevivir y prosperar. Desde la invención de las primeras herramientas de piedra hasta la era de robótica y automatización, los procesos de ensamblaje han sido un pilar fundamental en la historia de la fabricación. La capacidad de unir componentes individuales para formar estructuras más grandes y funcionales ha sido un factor clave en el progreso humano, permitiendo la creación de productos cada vez más complejos y sofisticados. Destacan distintos hechos históricos, los cuales han marcado un precedente en la constante evolución de los procesos de ensamble. Antecedentes. Primeros métodos artesanales. Los primeros humanos utilizaron métodos rudimentarios como nudos, ataduras, entrelazados de materiales vegetales o animales para construir refugios, cestas,
herramientas simples y herramientas simples. Estos métodos constituían los primeros procesos de ensamblajes conocidos. Edad de bronce y hierro. Con el advenimiento de la metalurgia, los humanos comenzaron a forjar y unir metales para crear herramientas y armas. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver nudos utilizados en la antigua Europa, utilizados inclusive para técnicas de medición. Aquí están. Bueno, edad de bronce y hierro. Con el advenimiento de la metalurgia, los humanos comenzaron a forjar y unir metales para crear herramientas y armas sofisticadas. La soldadura y la fundición se convirtieron en procesos importantes para unir piezas metálicas. Revolución industrial. Durante los siglos XVIII y XIX, la revolución industrial marcó un punto de reflexión en los procesos de fabricación. La introducción de la maquinaria y la mecanización permitió una producción en masa y la estandarización de componentes, lo que condujo al desarrollo de métodos de ensamblaje más eficientes. Línea de ensamblaje de Ford. A principios del siglo XX, Henry Ford revolucionó la fabricación de automóviles al implementar la primera línea de ensamblaje de producción en masa para el modelo T. Este enfoque permitió una producción más rápida y económica al descomponer el proceso de fabricación en tareas simples y repetitivas. Avances en la soldadura y el pegado. A lo largo del siglo XX se produjeron importantes avances en las técnicas de unión, como la soldadura por arco, la soldadura láser, la adhesión química y el pegado estructural. Estos métodos permitieron unir materiales más diversos y aumentaron la resistencia de las uniones. Entonces podemos ver aquí de este lado una figura, una imagen de cómo eran los primeros prototipos de la soldadura por arco. Automatización y robótica. En las últimas décadas, la automatización y la robótica han transformado los procesos de ensamblaje. Los robots industriales se utilizan
ampliamente en la fabricación para realizar tareas de ensamblaje precisas y repetitivas, aumentando la velocidad y la eficiencia de la producción. Estos antecedentes muestran cómo los procesos de ensamblaje han evolucionado a lo largo del tiempo, desde métodos rudimentarios hasta las tecnologías de vanguardia. La continua innovación en este campo sigue siendo crucial para impulsar la eficiencia y la calidad y la capacidad de producción en la fabricación moderna. Proceso de ensamble. Los procesos de ensamble son piedras angulares en la fabricación moderna, permitiendo la creación de una amplia gama de productos que van desde dispositivos electrónicos hasta automóviles y muebles. Los ensamblajes no permanentes son métodos temporales para unir dos piezas mecánicas, con la posibilidad de ser desarmadas cuando sea necesario. Este tipo de ensamblaje puede realizarse mediante soldaduras blandas, tornillos y cuñas. Aunque son efectivos, su desventaja principal es el elevado costo. El objetivo básico del proceso de ensamblaje es unir dos o más partes para formar un conjunto completo. Esto se puede lograr mediante soldadura de arco o gas, soldadura blanda o dura, o el uso de sujetadores mecánicos o adhesivos. La sujeción mecánica incluye tornillos, remaches, reblones, pasadores, cuñas y uniones por ajuste a presión. Ensamblajes semipermanentes. Son comunes en objetos que unen dos o más piezas mediante tornillos, pernos o sujetadores roscados, permitiendo un fácil desarme para sustitución de componentes en el futuro. Su desventaja principal es la tendencia al desprendimiento de las piezas.
En los ensamblajes mecánicos, los tornillos y pernos son sujetadores con roscas externas. Un tornillo se ensambla en un orificio roscado ciego, mientras que un perno atraviesa las partes y se asegura con una tuerca. Existen distintos tipos de cabezas para los tornillos y para los pernos, así como otros sujetadores roscados, como insertos con rosca y sujetadores prisioneros, que se ensamblan permanentemente a una de las partes. Los ensamblajes permanentes utilizan métodos de sujeción duraderos mediante calor o presión, como soldaduras duras o adhesivos, asegurando que las piezas permanezcan unidas indefinidamente con poco riesgo de desprendimiento. Estos ensamblajes se logran con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y diversos adhesivos. La soldadura se realiza mediante calor, presión o ambos, produciendo efectos en las partes unidas que satisfacen una amplia variedad de necesidades en la manufactura moderna. Soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales mediante la fusión de sus superficies de contacto con calor o presión. A pesar de ser un proceso relativamente nuevo, su importancia comercial y tecnológica es significativa. La soldadura proporciona una unión permanente que puede ser más fuerte que los materiales originales y es una forma más económica de unir componentes en términos de materiales y costos de fabricación. Además, la soldadura no se limita al ambiente de fábrica, pudiendo realizarse también en el campo. Tipos de soldadura. Soldadura por fusión. Utiliza calor para fundir los materiales base
A menudo se añade un metal que aporte para facilitar el proceso y aumentar la resistencia de la unión soldada. Soldadura de estado sólido. Se basa en la aplicación de presión o una combinación de calor y presión sin fundir los materiales base. Incluye soldadura por difusión. Las partes se unen bajo presión a una alta temperatura. Soldadura por fricción. La temperatura se genera friccionando las partes a unir. Soldadura ultrasónica. Se aplica presión moderada, movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas, moviendo películas superficiales y logrando la unión atómica. Aquí podemos ver visualmente cuáles son las herramientas que se utilizan dependiendo del tipo de soldadura o de la técnica de soldadura. Aquí podemos ver soldadura por gas, soldadura por resistencia, se utiliza esta herramienta, soldadura por arco electrónico, es esta herramienta, y soldadura de estado sólido, es esta de aquí. Unión por soldadura. La soldadura crea una conexión sólida entre dos partes, llamada unión por soldadura. Al unir los bordes o superficies de las partes. Tipos de uniones. Unión empalmada. Las partes están en el mismo plano y unen sus bordes. Unión de esquina. Las partes forman un ángulo recto y se unen en la esquina. Unión superpuesta. Dos partes se sobreponen. Unión T. Una parte es perpendicular a la otra. Unión de bordes. Las partes están paralelas y se unen en un borde común. Otros tipos de soldadura. Soldadura metálica con arco protegido. Soldadura metálica con arco eléctrico y gas. Soldadura con núcleo fundente. Soldadura electrogaseosa. Soldadura con arco sumergido, etc. Soldadura por resistencia. Un tipo de soldadura es un tipo de soldadura por fusión
donde el calor se genera mediante resistencia eléctrica dirigida hacia la corriente en una unión a soldar. Uniones de soldadura. Ok, aquí podemos ver de manera visual el tipo de soldadura. Aquí podemos ver, por ejemplo, una herramienta y así se vería la unión en T, la unión en esquina. La soldadura sería esta parte de aquí. Unión en borde. Y unión a tope. Uniones adhesivas. El uso de adhesivos data de épocas antiguas y fue probablemente el primer método de unión permanente. Los adhesivos tienen una amplia gama de aplicaciones para unir y sellar materiales similares y diferentes, como metales, plásticos, cerámica, madera, papel y cartón. Proceso de unión con adhesivos. La única unión con adhesivos implica el uso de un material externo para fijar dos superficies. Aunque generalmente no son tan fuertes como las uniones por soldadura, se deben considerar los siguientes principios. Maximizar el área de contacto de la unión. Diseñar las uniones para aplicar tensiones de cizalla y tensión, ya que son más fuertes en estos tipos de tensiones. Evitar tensiones de hendidura o desprendimiento, ya que los pegados son más débiles en estos casos. Tipos de adhesivos. Los adhesivos comerciales se clasifican en 3 categorías: los adhesivos naturales, los adhesivos inorgánicos y los adhesivos sintéticos. Los adhesivos naturales son derivados de plantas y animales, incluyendo gomas, almidón, dextrina, flúor de soya y colágeno, limitados a
Aplicaciones de baja tensión. Están también los adhesivos inorgánicos basados en silicato de sodio y oxicloruro de magnesio. Son de costos bajos y resistencia similar a los adhesivos naturales. Adhesivos sintéticos. La categoría más importante es la categoría más importante en la manufactura. Estos incluyen polímeros, termoplásticos y duroplásticos. Métodos de aplicación de adhesivos. Brochas, rodillos manuales, serigrafía, por flujo, aspersión o automatización, aplicadores automáticos, recubrimiento mediante rodillo. Remaches y ojillos. Remaches. Estos son ampliamente utilizados para obtener una unión permanente en forma mecánica. Consiste en una punta con cabeza y sin rosca que se pasa a través de orificios en las partes y forma una segunda cabeza en el lado opuesto. Ojetes u ojillos. Estos son sujetadores tubulares con un reborde en un extremo. Producen una unión empalmada permanente entre partes planas. Ajustes de agarre automático. Unen dos partes con interferencia temporal, entrelazándose una vez ensambladas para conservar la unión. Otros ajustes por interferencia. Puntillado. Máquina que produce plantillas de alambre de acero, insertándolas a través de las partes a unir. Engrapado. Grapas en forma de U que se clavan a través de las partes. Cosido. Método más común para partes suaves y flexibles, como son las telas y la piel, usando cordón o hilo largo para producir una costura continua entre ellas.
Diseños para ensambles. El enfoque en el diseño de ensambles ha generado relevancia, aunque sus operaciones conllevan altos costos laborales. Para un diseño exitoso, se consideran dos puntos clave: diseñar el producto con la menor cantidad de partes posibles y diseñar las partes restantes para un ensamble fácil. Principio de diseño: minimizar la cantidad de partes para reducir los ensambles. Reducir sujetadores, roscados y estandarizarlos. Simplificar orientaciones y evitar enredos de partes. Diseño para ensamble automatizado. Además del ensamble manual, se utilizan sistemas automatizados, máquinas de propósito especial. Consisten en estimaciones de trabajo para añadir partes y ejecutar operaciones de unión. Sistemas programables como robots industriales se emplean para producir ensambles específicos. Facilitar el ensamble automatizado. Modularidad en el diseño. Reducción de manejo de varios componentes. Limitación de direcciones de acceso. Y uso de componentes de alta calidad. Empleo de ajuste de agarre automático. Selección, métodos de ensamble. Existen dos métodos de ensamble. Está el ensamble manual. Este involucra la intervención directa de la mano humana en el proceso de ensamble, como por ejemplo el ensamble manual en una empresa automotriz. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se podría visualizar el ensamble manual en una empresa automotriz. Y por otro lado, tenemos el ensamble mecánico. Este implica el uso de máquinas para llevar a cabo el ensamble. Por ejemplo, ensamble automático en una empresa automotriz. Métodos utilizados en las industrias. En la parte de abajo podemos ver
Un ejemplo de exactamente de una misma empresa, bueno, de una empresa con un mismo giro, utilizando los diferentes tipos de ensambles o métodos de ensambles, como lo es el ensamble manual y abajo el ensamble automático que se hace con maquinaria. Bottom up. Cada pieza se fabrica por separado. Luego, las piezas se ensamblan y se unen. Ejemplos incluyen la fabricación de muebles de madera o la construcción de estructuras metálicas para edificios. Dispositivo de montaje. El término dispositivo se utiliza como sinónimo de aparato. Es algo que establece una disposición. El robot es uno de los principales dispositivos de montaje o ensamble. Y otros dispositivos como las grúas, poleas, pinzas, transportadoras. Estas son muy comunes en la industria automotriz. Estos dispositivos se consideran entre las operaciones más sencillas o directas de realizar, en donde el objetivo primario es mover una pieza de una posición a otra. Existen otras aplicaciones de manejos de materiales en las que el robot se utiliza para servir a una máquina de producción, transfiriendo piezas a o desde las máquinas. Existen 3 casos que caen dentro de aplicación. Carga, descarga de máquinas. El robot carga una pieza de trabajo en bruto en el proceso y descarga una pieza acabada. Una operación de mecanizado es un ejemplo en este caso. Carga de máquinas. El robot debe de cargar la pieza de trabajo en bruto a los materiales en las máquinas, pero la pieza se extrae mediante algún otro medio. En una operación de prensado, el robot se puede programar para cargar las láminas
de metal en la prensa, pero las piezas acabadas se permite que caigan fuera de la prensa por gravedad. Descarga de máquinas. La máquina produce piezas acabadas a partir de materiales en bruto que se cargan directamente en la máquina sin la ayuda de robots. El robot descarga la pieza de la máquina. Ejemplos de esta categoría incluyen aplicaciones de fundición, de troquel y de moldeado plástico. Conclusión. Los procesos de ensamblaje constituyen una parte esencial en la fabricación contemporánea, catalizando la creación y la producción de una amplia gama de productos que abastecen las demandas de la sociedad actual. Desde su evolución histórica hasta sus aplicaciones modernas, su relevancia y repercusión en nuestra cotidianidad se hacen evidentes. Los métodos de ensamblaje semipermanentes y no permanentes ofrecen versatilidad y robustez, adecuándose a necesidades cambiantes y permitiendo ajustes futuros. La selección del método óptimo depende de criterios como la aplicación específica, requerimientos de resistencia y la posibilidad de desmontaje. Por otro lado, los métodos permanentes fundamentales en la manufactura se eligen según materiales, resistencias y diseño del producto, evidenciando la importancia de una sección acorde a las particularidades de cada contexto industrial. Y
sería todo de mi parte por esta unidad. A continuación voy a agregar, podemos ver las referencias de las cuales fueron utilizadas para nosotros tener nuestra información para la presentación de esta unidad. Gracias.